Vamos a hablar con el abogado tributarista y profesor de la Universidad Austral, Diego Fraga. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, un gusto para mí. Quería, consultarte porque hablando con técnicos de la AFIP, me dicen, si no hay una ley de blanqueo específica y bien debidamente explicitada, si vos exteriorizás 100 millones de pesos no declarados, vamos para poner un número redondo, ¿no? Te pueden cobrar ganancias, IVA, multas y bienes personales. Hasta ahora el gobierno está diciendo que no te va a cobrar ganancias por esos 100 millones, pero sí te va a cobrar bienes personales. Ahora, hasta que no digan que eso, digamos, está perdonado, te pueden llegar a cobrar ganancias, IVA o alguno de los dos impuestos y después las multas, ¿no? Que devienen de ese incremento patrimonial no justificado. ¿Vos cómo pensás, cómo estás viendo esto? Por ahora hasta lo que se anunció, ¿no? Y yo por ahora veo que todo está como que falta un poco, ¿no? Ujú. Lo que se anunció, por lo menos hasta ahora, son medidas de levantamiento de controles, es decir, como el que dice ojos que no ven, corazón que no siente, Claro. pero es algo muy de corto plazo. El plan completo para mí no está todavía exteriorizado y es que, como bien decís, es necesaria la sanción de una ley, porque si no, quienes exterioricen, por más que sean, no sé, 50 millones, 30 millones, 10 millones, si no están justificados, el día de mañana, si esa información le llega a un inspector de ARCA, esa persona puede tener muchos problemas. Como bien decía, le pueden reclamar los impuestos adeudados, impuesto a la ganancia, IVA, después hay presunción de... Bueno, son un montón de rubros que te pueden La hacer. renta consumida presunta. Si vos Sí, exteriorizaste 10 exacto, millones, 10%. No, no quería meterme en detalles técnicos, pero sí, tenés, sí, sí, pero cuando ten, lo contamos eh, al principio del programa para dar bien los detalles, porque dijimos, bueno, la FIP considera que si vos blanqueaste sin declarar 10 millones, 100 millones, pusimos el ejemplo de 100 millones, te calcula un 10% más por renta consumida presunta, que presuntamente vos exacto, tuviste un consumo de 10 millones sobre esos 100 que vos no declaraste, con lo cual te calcula un plus de lo que vos exteriorizaste no justificadamente, ¿no? es así, Mariano. Y el problema es que con todos estos rubros que te podrían llegar a reclamar, te hace una pelota impagable, ¿no? Eh, lo que yo creo es que no sé en qué momento, pero van a mandar un proyecto bastante integral al Congreso. También tiene que haber una reforma de la ley penal tributaria, de la ley penal cambiaria, porque hoy en día, recordemos, por lo menos la ley penal tributaria tiene montos que están completamente desactualizados. Una ley que es excepcional, es decir, que te apliquen una ley penal, tener un proceso penal por evasión, eh, es algo muy grave y hoy en día al que evadió 1.500.000 pesos está sujeto a la ley penal tributaria y tiene penas que son comparables con otros delitos que son muchísimo más graves, ¿no? Sin desmerecer, ¿no? La gravedad, no de evadir, de no contribuir pero también hay que ver el contexto. Ahora, Que bueno, en ahí te pregunto para precisar mejor y para que yo no entendía, a lo mejor la gente lo entienda. Vos decís que después de 1,5 millones de pesos la ley te castiga si vos lo evadiste. Evadir quiere decir que, por ejemplo, vos incorporaste en tu cuenta bancaria 1,5 millones de pesos más de lo que facturaste en el año, por ejemplo. Y eso te lo consideran bueno, como una suerte de evasión. Porque a no ver, está debidamente facturado o no está debidamente justificado. y podría ser, para que haya evasión tiene que haber dolo, ¿no? Pero Ujú. ante la duda dentro del fisco te lo mandan a penal y te hacen Ujú. una denuncia penal y tenés que pagar un abogado penalista, que es carísima, es mucho más caro que cualquier otro tipo de proceso. Por lo tanto, es necesario que aumenten los topes. Para que te des una idea, cuando se aprobó más o menos la ley penal tributaria, uno de los regímenes penales tributarios que está más parecido al que rige ahora, Ajá. el monto mínimo de evasión eran $100.000. Hoy Ujú. está en $1.200, $1.200. Es decir,
evadiste $1.200 y ya está, se aplica la ley penal. Digo, y eso es como que los parámetros están totalmente distorsionados. Diego, ahora te hago la pregunta inversa, ¿no? Porque es muy claro lo que estás diciendo, y a mí se me ocurre que el gobierno, como debiera ser, va a aplicar todos los perdones y va a dejar muy bien escrita la ley o sancionada una ley donde a vos estés blindado por todos lados, no te van a poder cobrar ni ganancias, ni IVA, ni bienes personales. Ahora, sancionada esta ley, yo le pregunto a mi contador, che, ¿qué pasa entonces si yo, en vez de facturar, soy una, no sé, una empresa o soy un particular que facturo mucha plata, ¿no? Si en vez de facturar 10 millones de pesos, facturo 5 o 4, total hay 5 o 6 millones que entran dentro de los 50 que son negros y que me permite la ley incorporar como bienes no declarados. Es decir, paso a facturar la mitad de lo que facturaba anteriormente por miedo al fisco. Es decir, ahora le pierdo miedo al fisco, entonces como puedo ingresar dólares o plata del colchón, puedo, digamos, justificar esos 5 millones como plata del colchón dentro de mis margen de 50, con lo cual pago menos ganancias, menos IVA, menos bienes personales, menos de todo, ¿no? Queda Bueno, también. sí, a lo que te estás refiriendo es al blanqueo del flujo y no del stock. Es decir, el blanqueo está pensado para los bienes que, digamos, que tenés, que obtuviste de manera, digamos, que por los cuales no pagaste impuestos. Claro, que los obtuve en el pasado. Obtuviste en el pasado, claro, es decir, el blanqueo no es para el futuro. Pero bueno, eso es un riesgo que tienen todos los regímenes de regularización. Claro, pero yo lo que digo si es que vos lo podés presentar. Te explico algo, Mariano. Sí. Mirá, el régimen de regularización siempre dura durante un tiempo, generalmente, no sé, un año y medio. Entonces, durante ese tiempo, donde vos podés regularizar a un costo muy bajo, por ahí vos obtuviste ingresos y bueno, pero ¿para qué como bien explicaba, para qué lo voy a declarar en ganancias, IVA, etcétera, si los puedo meter en el blanqueo? Bueno, generalmente hay algunas técnicas que usan, técnica legislativa, como si vos te acordás en el blanqueo que acaba de avanzar, cuando fue el blanqueo de efectivo, para evitar que blanquee flujos futuros, te obligaban, si vos blanqueabas dinero en efectivo, que no podés rastrear, te obligaban a tenerlo depositado un tiempo determinado. ¿Por qué? Para que no hagas la calecita, es decir, que saques el dinero y lo vuelvas a meter y blanquees flujos futuros. Claro. Es decir, hay técnicas. A veces hay situaciones que no se pueden evitar, pero bueno, son típicas de cualquier régimen de regularización. Lo que pasa es que Diego, acá echa la ley, echa la trampa. Pienso en dos particulares, ¿no? Entonces yo, obviamente, puedo presentar el flujo como el stock. Por ejemplo, dejo de facturar 10 millones a un cliente, le facturo 5, porque digo, la situación económica estaba mal, entonces le facturé menos, pero le cobro los otros 5 en negro, en efectivo, y los meto yo por el cajero del banco y digo que era un stock ahorrado, ¿no? Por eso digo... Eso es así. Claro, digo que era un ahorro que yo tenía y que lo cambié a dólares en una casa de cambio y bueno, lo cambié de dólares a pesos y lo puse en pesos. Entonces, como no hay caducidad, ayer me dijeron en Arca que no hay caducidad para esto, puedo, durante el momento que duren ese perdón de los 50 millones de pesos, yo puedo meter 50 millones todos los meses de no facturación. Hay un riesgo de baja de recaudación acá. Hay que ver siempre cuáles van a ser los términos de la ley. Claro. Yo creo que, por lo general, tienen buen asesoramiento en el gobierno en materia tributaria. Hay técnicos que trabajan y saben del tema. Por lo tanto, yo en ese sentido creo que va a salir un buen producto. Después hay que ver qué es lo que pasa en el Congreso, ¿no? Porque por ahí llega un buen producto y después le mete mano, no sé, y todos quieren dejar su marca, ¿no? en la ley, y terminan saliendo a veces medio engendros. Como pasó con el anterior blanqueo, que arruinaron, por ejemplo, la parte del blanqueo cripto, que eso era un público muy apetecible para cualquier gobierno, es decir,
hoy en día los criptoactivos es una de las formas más difíciles, o digamos más comunes, por lo menos para las nuevas generaciones, de tener activos sin declarar, ¿no? Ajá. Y el blanqueo anterior, si bien estaba bastante bien armado, en el Congreso le metieron un par de modificaciones que lo terminaron de arruinar, y de hecho el blanqueo cripto fue muy bajo, es decir, hubo un muy bajo nivel de adhesión. Y estaba leyendo en estos días que hay un estudio que se hace que por lo menos hay 90.000 millones de dólares en activos, en criptoactivos, ¿no? Que es decir, no declarados. Es decir, es un caudal de dinero muy importante y muy interesante para que el gobierno apunte a ese público, ¿no? Aunque ahora, igual, Mariano, te voy a decir algo, el gobierno con estas medidas, si bien son medidas fiscales, pero el objetivo me parece que va más allá de lo fiscal, es un objetivo más cambiario. Así como en el primer blanqueo, lo que quería el gobierno era que entren dólares al sistema para engrosar las reservas brutas, ahora lo que quiere, que lo dicen públicamente, es decir, no es recaudar por un impuesto al blanqueo, sino que empiecen a circular los dólares que son propiedad de los particulares, es decir, ir hacia una especie de dolarización endógena, que los dólares no vengan de Estados Unidos, sino que los aporten los propios argentinos. Y además es que se reactiva un poco la economía, también lo han dicho explícitamente, ¿no? Que esos dólares sirven para reactivar la economía. Vos que sos tributarista, abogado tributarista, seguramente tendrás clientes. ¿Vos ves que hay mucha gente interesada o habría mucha gente interesada en esta exteriorización o en el plan colchón? Mira, interés hay, pero a nivel curiosidad todavía, porque al no estar aprobadas las leyes que le van a dar cierta seguridad jurídica a los contribuyentes, todavía no hay un interés concreto, y esto el gobierno lo debe saber, ¿no? Porque, a ver, uno que trabaja constantemente con la AFIP, con ARCA, con todos los fiscos, sabe que por más que, inclusive aunque el interés del gobierno sea el mejor para tratar de bajar la agresividad del fisco y captar el dinero de la gente, después lo que pasa en la práctica difiere bastante, ¿no? Porque hoy estoy viendo, por lo menos un ARCA bastante agresiva en muchos sentidos, y yo por lo menos ahora por lo menos hasta que no se aclare el panorama, no le aconsejaría a nadie ir a, digamos, depositar dinero que uno no tiene declarado. Por más que estén relajados los controles, son parte de los controles. Claro, ese es el punto. Todavía no estamos en condiciones de decir, che, bueno, anda tranquilo porque no pasa nada. Todavía eso no está. Te doy un ejemplo, Mariano. Mirá, vos relajaste los regímenes de información de los bancos, es decir, a través de los cuales los bancos tienen que informar ciertos movimientos de sus clientes. Pero puede venir perfectamente un inspector de ARCA y pedirle al banco información tuya, es decir, sobre los depósitos, y después preguntarte, te dicen, che, Mariano, a ver, este dinero, ¿qué lo facturaste, no lo facturaste? Entonces todavía hay un montón de huecos que dan lugar a dudas, y yo creo que bueno, en las próximas semanas se van a ir dilucidando, ¿no? Es muy interesante que me planteas, y te hago una preguntita y te libero, pero por ejemplo, una esposa, una ex esposa que tiene un juicio de alimentos contra su marido, o un propietario que tiene un juicio contra un inquilino por deudas, ¿no? Siempre hablamos de deudas. Con esta exteriorización, ¿puede el juez pedirle a la AFIP y la AFIP pedirle pedir al banco el dinero registrado o depositado en el banco, y a lo mejor el hombre, el deudor, puso dinero no declarado y tiene solvencia para pagar y está declarando dinero que tenía no declarado? ¿Está en condiciones la AFIP de tener esa herramienta en este momento, si se llegara a este punto? Bueno, primero tiene que tener conocimiento de ese juicio
hipotético del que me hablás, por alimentos Ujú. o cualquier otra. Es decir, a ver, la AFIP tiene amplios poderes. Lo que se están relajando son parte de esos poderes, que son algunos regímenes de información, que son regímenes automáticos, periódicos, a través de los cuales los privados envían datos al fisco, por ejemplo, los bancos, las aseguradoras. Claro. Bueno, uno de los que se levantaron fueron lo de del régimen de información de las expensas, a través de los cuales los administradores de consorcios tienen que enviarle cuánto pagan los propietarios o los ocupantes de las expensas de ese edificio o country o lo que sea. Hay un montón de estos regímenes. Claro. Algunos se están levantando, otros no. Es decir, no es que se levantaron todos. Algunos se levantan los topes, pero siguen otras facultades a cargo de la AFIP, como por ejemplo esto que te digo, que es la posibilidad de pedir individualmente. Estos se llaman requerimientos. Le requiere ARCA, le requiere a cualquiera, no sé, a un sujeto, por ejemplo, te mando un requerimiento a vos, Mariano, bueno, necesito que me informes sobre las operaciones que tuviste con fulano de tal. Uh-huh. Y eso todavía subsiste y es algo normal en todos los fiscos, pero hasta que no haya una verdadera limitación y que no pueda ser modificada ni por este gobierno ni por un gobierno posterior, porque no nos olvidemos que el principal riesgo, el principal temor acá de la gente que pueda llegar a regularizar fondos no declarados es que el día de mañana suba, no sé, Máximo Kirchner, Kicillof, no sé, por decir. Claro, un gobierno de signo político contrario y retrotraiga todos los controles, digamos. Ya lo hemos visto gráficamente cuando se fue Macri, subió Alberto y deshizo todo lo que había hecho Macri y persiguió fiscalmente a los que habían blanqueado, provocó un éxodo fiscal sin precedentes, porque aplicó varias veces impuesto a la riqueza, es decir, volvió a instaurar bienes personales y aplicó un aporte solidario que en conjunto podía llegar hasta el 8% del patrimonio. Claro. Es una locura lo que no se aplicó en todo el mundo. Es decir, Macri te prometió que bienes personales iba a casi desaparecer, iba a quedar en 0,25, y sube Alberto y te aumenta todos los impuestos. Un ejemplo que me encanta dar, y es que antes de terminar el gobierno de Macri, se aprobó, no sé si recordás, Mariano, se aprobó la Ley de Economía del Conocimiento. Sí, exenciones impositivas. De lo que era, exacto, que abarcaba un montón de sectores estratégicos, entre ellos el software, la biotecnología, pero esto había nacido como una ley de software en la época de Cristina Kirchner, creo que fue creo que una de las mejores medidas que se adoptaron en ese gobierno, pues tuvo mucho éxito. Uh-huh. De hecho, Mercado Libre fue una empresa que se desarrolló al amparo de la ley de software. Bueno, sí. Al final del gobierno de Macri se aprobó una nueva ley que abarcaba más que el software, se llamaba Ley de Economía del Conocimiento. Fue aprobada por unanimidad, es decir, todos los legisladores la aprobaron. Que no sé si creo que alguno de izquierda votó en contra. Bien, pero, sí. Bueno, a los 3 meses la cambiaron, o sea, le sacaron beneficios cuando subió Alberto. Claro. Es decir, inseguridad con esta jurídica. Exacto. La inseguridad jurídica es peor que tener una presión tributaria récord, porque no sabes a qué tenerte. Si vos sabés que tenés una presión tributaria altísima y ese está, bueno, bien, podés planificar. Diego, brillante, clarísimo, te agradezco muchísimo y bueno, estamos en contacto siempre, ¿eh? Sí, por supuesto, un placer. Igualmente, Diego Fraga, tributarista, abogado y además profesor de la Universidad Austral, sabe muchísimo de impuestos.